lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir. Pasamos a la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Lucas 16. Comenzando en el versículo 8 y el versículo 9. Es toda una parábola, pero hay algo allí que me ha llamado la atención. Lucas capítulo 16, versículo 8 y 9. Una vez más, en reverencia a la escritura, le invito a ponerse de pie. Dice así en el nombre de Cristo Jesús: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, o sea, por medio del dinero, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Cristo, Señor, venimos delante de tu presencia con temor y temblor para darte gracias por lo que tú has hecho, Señor, por tu presencia en este lugar. Mi Dios, ahora nos exponemos, Señor, a predicar tu palabra. Permite, Señor, que en esta tarde tu palabra caiga en tierra fértil y que tú, Señor, seas exaltado. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Tome su lugar. Hay algo aquí que me ha llamado mucho la atención, y es que hay un mayordomo infiel, hay un mayordomo malo, infiel y malo, lo dice la escritura. Un mayordomo es aquella persona que está encargado de administrar el dinero, los bienes, las propiedades de su dueño, para quien trabaja, para quien ha sido empleado. Puede ser una hacienda, puede ser una mansión, puede ser una casa, puede ser un trabajo, lo que sea. Este mayordomo o este administrador había hecho malas inversiones con sus proveedores. Los dueños lo encuentran falto y ya lo van a correr, deciden correrlo, deciden despedirlo. Y como de todos modos lo van a correr, como de todos modos lo van a dejar sin empleo, entonces algo hace este administrador, y lo que hace no está bien como lo hace. Sin embargo, Jesús lo alaba por su sagacidad, por su habilidad para hacer lo que hizo. Lo que él hace es algo que lo hace para salir adelante, para quedar bien con los demás. Al final esta persona gana a unos amigos, se gana a sus amigos o gana amigos, más bien utilizando el dinero. Y
Y el principio por el cual este administrador es alabado, primeramente es porque son inteligentes en algo tan delicado como es el uso del dinero, que lo usa en este caso para asegurar su futuro. El versículo 8 dice: porque los hijos de este siglo, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo, porque los hijos de este mundo, o los paganos, o los no cristianos, los mundanos, son más sagaces, son más hábiles, son más inteligentes en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, que los cristianos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Son más hábiles, más inteligentes que los cristianos en el trato con sus semejantes, en el trato con los demás, porque ellos no tienen problemas para apoyar con dinero cuando se trata de cualquier causa, ¿verdad? La gente del mundo hoy en día, usted mira en la televisión, en la radio, escucha cómo la gente se une para una causa, se une y traen sus donaciones, porque hay que levantar fondos para X fundación, y se juntan y se levantan millones. Y a saber usted si todo ese dinero que entra va a esa fundación o hay robo en ello. Lo mismo en las fiestas. En las fiestas paganas, yo recuerdo cuando yo era músico, cuando yo tocaba en el mariachi, y yo recuerdo que acabábamos nuestro compromiso, nuestro tiempo, nuestro contrato, pero la gente estaba tan emocionada que quería más música de mariachi. Como querían tanto, se levanta uno de ellos y dice: si quieren más mariachi, vengan aquí todos los que quieran cooperar, vamos a pagarle otras 2-3 horas al mariachi, porque cuesta. En 5 minutos se juntaba el dinero, así de rápido. ¿Me está entendiendo, hermano? Le doy otro ejemplo, que el que anduvo en el mundo lo vio tantas veces. Las fiestas, las parrandas, los mundanos se apoyan entre ellos, aunque muchas veces está uno quejando de que no hay dinero, y no hay dinero. Pero cuando se trata de cooperar para la cerveza, cuando se trata de cooperar para el vino, cuando se trata de cooperar, lo único que tienen que decir: ¿quién quiere cooperar para más cerveza? No hay dinero, pero miren, empiezan a volar los de a 20, empiezan a volar los de a 50, empiezan a volar los de a 100. Aquí está para la cerveza, que falta más, aquí hay tanto. Se juntan, se apoyan. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No, usted nunca vio eso. ¿Sí lo viste, va, hermano? Muchas veces. Dice el Señor Jesús: los hijos de este mundo, los paganos, son más sagaces en sus cosas. Se juntan, se pueden unir para sacar algo adelante. Así le hacen en el mundo. Y sigue la parranda, y sigue la carne asada, y traigan la tecate, y traigan la corona y la victoria, y todas clases de cerveza. ¿Por qué cree que hay mucha gente que quería mucho al Chapo Guzmán? ¿Por qué cree que hay mucha gente que quería mucho a Pablo Escobar? Todos esos narcotraficantes, porque esa gente le daba dinero al pueblo para ganárselos.
Porque los paganos, dice el Señor, son más sagaces en el trato con ellos mismos que los cristianos. Aquí hay un común denominador entre esto que estamos hablando. Hay algo en común y es el dinero. Lo que Jesús está tratando aquí de decir es que la gente que no es cristiana usa el dinero con un cierto propósito para conseguir algo. Son buenos para unirse, para conseguirlo. Mientras la iglesia del Señor, si se trata de dinero, bye bye. Si se trata de dinero, no hay dinero. Entonces Jesús lo que está tratando de decir aquí es que si los cristianos fueran sagaces como hacen los paganos, si la iglesia fuera como hacen los de allá de afuera, de utilizar el dinero, de utilizar esa unidad para usarlo en el reino de Dios, sería formidable. Si la iglesia tan solamente se uniera, si la iglesia no escatimara y se uniera y obedeciera a Dios para hacerlo para el reino de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Sabe usted que según los reportes o estadísticas, las iglesias más pobres son las iglesias hispanas? Son las iglesias hispanas en su mayoría las iglesias más pobres. Tenemos un problema con el dinero y Dios quiere resolverlo ya. Tenemos un problema para dar en la iglesia. Tenemos un problema para entender que se trata del reino de los cielos. El problema es serio. Algunos ni ofrendan ni diezman. Algunos dan limosnas, como en la iglesia católica. La ofrenda viene y nace del corazón. La ofrenda es algo que usted prepara con anticipación y dice usted: de lo que Dios me ha dado, yo voy a dar tanto para el reino de Dios. Se da con amor y se da con respeto, mientras que la limosna es la feria más pequeña, es el billete más pequeño, es lo más chico que usted tiene. Yo no sé si el problema lo tenemos con Dios. Yo no sé si el problema lo tenemos con el pastor o con los pastores. Yo no sé si el problema somos nosotros mismos. En este momento me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero es necesario hablar de finanzas en la iglesia. Es necesario de hablar del dinero en la iglesia. Hay gente que no viene a la iglesia porque tienen miedo que se vaya a pedir dinero, y vienen y se pide dinero. Hace un mes más o menos, nos visitó una familia. Yo sé que uno de ellos está en contra de que se pida dinero en la iglesia, como si todo esto fuera por arte de magia. Tal parece que la gente de allá afuera se tienen más confianza entre los de allá afuera que los que están adentro de la iglesia se tienen desconfianza. Muchos tienen desconfianza que el pastor se esté robando los diezmos. Muchos tienen miedo que el dinero que entra a la iglesia, el pastor lo utilice para dar de comer a su familia. Tienen miedo de eso. Muchos tienen miedo de que el dinero que entra a la iglesia, el pastor lo agarre para pagar sus biles de su casa.
Muchos tienen miedo que con ese dinero que entra a la iglesia de ofrendas y de diezmos, el pastor lo miren de repente con una troca nueva. Yo quiero una troca nueva. ¿Sabe cuánto valen? Mucho dinero. Por eso traigo esta troca, pero ahí me lleva y me trae hasta donde quiera. Hace 2 semanas le di un golpe por ahí en la puerta, pero gracias a Dios que todavía abre. Ojalá un día me pueda comprar una troca nuevecita y sin que nadie me diga nada, que diga pastor, que dónde agarró pastor, o le estaba vendiendo droga por ahí pastor, porque así dicen. Pastores me han dicho, pastores fieles al Señor, que yo sé que son siervos de Dios que andan bien. Y le han preguntado, ¿qué pasa, pastor? ¿Está vendiendo drogas o qué? ¿En qué negocios anda? Ando en los negocios de mi rey. Ando en los negocios de mi Padre. Cristo Jesús, Él es el que me mantiene, aleluya. Porque siempre es así la cosa, siempre es así el problema dentro de la iglesia. O le echan la culpa al pastor o le echan la culpa al tesorero. Probablemente tenga la iglesia razón o la gente tenga razón al pensar así, por muchos que solamente piensan en lo terrenal, que son enemigos de la cruz de Cristo, que no tienen amor por la obra, no tienen temor por la obra. Pero el pecado es así. El pecado es siempre egoísta. El pecado sí es siempre soy yo, primero yo, al último yo y después a ver si todavía yo. Al último yo, es el pecado. El pecado siempre será egoísmo, es egoísta. Si tan solo como iglesia pudiéramos ser más sagaces, pudiéramos ser más inteligentes y pudiéramos unirnos y cumplir simplemente con nuestra parte y apartar para el reino de Dios, las finanzas de la iglesia aumentarían, las finanzas de su hogar, de su vida mejorarían. Mejorarían los números en finanzas. Mejorarían los números en la iglesia. Mire todas esas sillas vacías. Por eso es que si el Señor Jesús, si usted se da cuenta, desde el capítulo 15, estamos en el 16, pero desde el capítulo 15 el Señor está hablando de dinero. Si nota usted en el capítulo 15, versículo 8 al 10, está hablando de una moneda perdida, y cuando se pierde, el dueño que se le perdió levanta todo porque la anda buscando, y dice que levanta todas las sillas, mesas y todo hasta que la encuentra. Obviamente hay un mensaje del Señor ahí, un mensaje de salvación, pero Jesús está comparando, poniendo una realidad con otra que es por fe. Igualmente en el versículo, ahí mismo en el capítulo 15, desde el versículo 11 hasta el versículo 32, toda la parábola del hijo pródigo tiene que ver con dinero. Tiene que ver con dinero. Jesús no por algo estaba hablando, refiriendo todos estos pasajes acerca del dinero. La parábola del hijo perdido, el hijo pródigo, se trata de un joven que le pide por adelantado a su padre el dinero que le corresponde de su herencia. Dame la herencia que me corresponde, papá. Todavía no te mueres y todavía yo no cumplo la mayoría, pero yo quiero mi herencia, yo quiero mi dinero, porque quiero money, porque yo quiero hacer mi vida, yo quiero ir a gastarme allá con mis amigos. Y el padre le dice, ok, aquí está la herencia. Más adelante ese hijo se va y malgasta todo su dinero y se mete con tanta mujer y gasta todo su dinero con sus amigos. Al final se le acaba el dinero, se le acaban los amigos.
Y ahora sí, papito, ¿dónde estás? Problema de dinero. Obviamente el capítulo 16 les está refiriendo a otra parábola que tiene que ver con el dinero. Toda la parábola se trata de este mayordomo infiel, de este administrador de dinero. En el versículo 15 dice la escritura: entonces les dijo: vosotros os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mi Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres, escucha esto, hermano, escuche lo que dice la palabra, escuche lo que viene de los propios labios de Cristo Jesús. Lo que los hombres tienen por sublime, por alto, por como Dios, por especial, que es el dinero, que son las riquezas, dice el Señor Jesús: mi Padre, delante de mi Padre es abominación, es pecado, es idolatría. Lo que el hombre tiene por alto como Dios, porque ha cambiado el Dios al Dios Mamón, que es el Dios de las riquezas, es el Dios del dinero, por el Dios verdadero. Versículo 18. Lea el versículo 18, lo puede poner ahí, hermano. Ahí está. Pastor, ¿cómo que este versículo tiene que ver con dinero? Pues tiene que ver con el dinero. Dice el versículo 18: todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. O sea, todo aquel que se divorcia y comete adulterio, y el que se casa con la repudiada del marido es adúltero, adultera. ¿Qué tiene que ver con el dinero? Jesús está hablando aquí de divorcio. Y este versículo, esta palabra no está aquí por casualidad, no está aquí porque al Señor se le ocurrió hablar, se le fue la onda al Señor y se acordó del divorcio, no. Dios sabe que muchas veces la causa de la separación de un matrimonio, muchas veces la causa es el problema del dinero. Dios sabe eso. Ya sea porque hay mucho dinero de por medio o porque no hay dinero. Ya sea porque hay ambición y más adelante los lleva a tener problemas con el dinero, y por causa de esos problemas vienen las separaciones, vienen los divorcios. Conocimos un matrimonio, una pareja por allá en Amarillo, y estos dos tenían sus cuentas separadas, porque la esposa ganaba poquito dinero más que él. Ella ganaba más que él y tenían problemas, por eso tenían sus cuentas separadas y cada quien pagaba lo suyo. Y eran cristianos los dos, como si eso estuviera bien. Era por causa del dinero. Hemos escuchado muchísimos testimonios de personas públicas que tan pronto como se hacen famosos, tan pronto como empiezan a hacer dinero, tan pronto como empiezan a ganar dinero, se divorcia de la esposa, se divorcia de la mujer, porque allá en el mundo se encontró otra más bonita y como tiene dinero lo pueden seguir fácilmente. Se encontró otra mujer más bonita, más joven y con menos libras, con libras de menos. Cuando hay divorcio sufren los hijos y va creciendo una amargura dentro de ellos por la amarga separación de sus padres. No sé cuántos recuerdan, hace entre 2 o 3 años, aquí en Gunter,
Un joven de 17 años se suicidó, se quitó la vida porque sus padres se habían divorciado, se habían separado y él no podía con la depresión. Lo encontraron muerto como a 2 cuadras con un rifle en la madrugada. El versículo 19 del capítulo 16 está hablando de un rico y un pobre. El rico y Lázaro. Y todo el pasaje del rico y Lázaro tiene que ver con el dinero. La riqueza del rico lo hizo soberbio, lo hizo altivo, lo hizo insensible a las necesidades de los demás. Nunca sirvió a Dios y al final su alma se perdió en el infierno por causa del amor al dinero. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Jesucristo mismo hablando. Esto no fue ni siquiera idea de los apóstoles. Fue Jesús hablando. Mateo 6, 19 al 21 dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde a ladrones minan y hurtan, sino más bien hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar su corazón. Si esto es lo que amo, yo esto es lo que yo deseo, y quiero propiedad, y si quiero esto y quiero lo otro, me dedico a eso, y ahí está mi corazón. ¿Qué tal si su corazón lo pone en el reino de los cielos? La iglesia del Nazareno, porque tengo que hablar de la iglesia del Nazareno, que somos nosotros, es una iglesia muy bien organizada, en lo que todos los diezmos que entran no son para el pastor. Se equivoca si estabas pensando eso. En primer lugar, la iglesia paga diezmos de los diezmos a las oficinas generales, porque el dinero que entra a la iglesia del Nazareno se utiliza en algunas instituciones como educación ministerial, se usa para alcance evangelístico, se usa para los misioneros, porque la iglesia del Nazareno cree lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 28, versículos 19, 20 y 21, acerca de la gran comisión que dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y que yo, el Señor Jesucristo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Léalo. Eso se le llama la gran comisión. La iglesia del Nazareno cree en la gran comisión, practica la gran comisión, que es anunciar el evangelio de salvación de Jesucristo. La salvación es más importante que todo el dinero del mundo. La salvación no se compra con ningún precio monetario. La salvación se compró con la sangre de Cristo Jesús, cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Aleluya. Eso no se compra con dinero, eso no se compra con riqueza. Eso se compró y se pagó por la sangre de Cristo Jesús. El dinero que es usado para los misioneros, para aquellos que no saben lo que es misioneros. Los misioneros son aquellas personas que son llamados a ir a predicar el evangelio a países donde precisamente se les prohíbe predicar el cristianismo, hablar de la religión de Cristo. Países donde está prohibido y si se habla de cristianismo, los pueden golpear, los pueden mandar a la cárcel o incluso los pueden hasta matar.
Pero hay misioneros, hay hombres de Dios que sienten el llamado y decir: yo voy a África, yo voy a la China, yo voy a India, donde predomina la religión, el musulmán, el islam, donde hay peligro por anunciar el evangelio de Cristo. Pues el dinero de sus diezmos, el dinero de sus ofrendas, una parte de ese dinero es destinada para ayudar con los gastos a estos misioneros que se atreven a ir a predicar donde usted y yo no nos atrevemos. El dinero de sus diezmos y sus ofrendas es destinada a una parte para plantar nuevas iglesias, porque la iglesia en Nazareno está pensando en que se levanten iglesias de cualquier raza étnica. Es destinada para plantar y levantar nuevas iglesias, porque está pensando en la gran comisión, porque cree en la gran comisión. El dinero de sus diezmos, de la iglesia del Nazareno, de sus diezmos y de sus ofrendas, una parte es utilizada para colegios y seminarios bíblicos, donde muchos pastores salen de ahí. Hay seminarios aquí en Colorado, en Kansas. Otra parte del dinero de los diezmos es designada, escuche, para el retiro de pastores que han dedicado toda su vida a predicar el evangelio a la iglesia. Usted sabe que todo obrero, todo trabajador, usted trabaja para una empresa. En muchos lugares, al final de tantos años, usted puede recibir ya una pensión, un retiro para vivir, ya cuando no pueda trabajar. Pues los pastores no tienen ese beneficio, pero sin embargo la iglesia del Nazareno ha levantado un fondo para que al final estos hombres que se dedican a predicar la palabra de Dios por toda su vida, hombres de Dios que dedican su vida a estar orando al Señor, que dedican su vida a estar orando por las almas, a estar orando por la iglesia, a estar orando por usted, que se dedican a estudiar la palabra, que se dedican a enseñar la palabra de Dios, que se dedican a visitar enfermos, que presentan bebés todo el año, que hacen funerales, ministran en funerales, bodas, quinceañeras, que usan el tiempo para ir a discipular a hacer discípulos a los creyentes, poniéndole millas a sus carros, que se dedican a predicar un mensaje nuevo cada domingo para que la iglesia del Señor se fortalezca, se edifica para servir a Dios y que llegue a la gloria, que usted llegue al cielo. Pastores que día con día, cada semana, tienen que lidiar con ciertas necedades de ciertas personas dentro de la iglesia, que tienen que lidiar con rebeldes, con necios, con personas que están en contra del pastor, que están en contra de los músicos, están en contra de los maestros, están en contra del líder de damas, del líder de los varones. Y hay que lidiar con ellos, ya está que él está lidiando con ellos. Y pastor, que no me gusta cómo se está haciendo así, no me gusta cómo se está haciendo esto, y que por qué se hace esto, por qué se hace así en la iglesia allá, que allá lo hacíamos de otra manera, y en la iglesia allá el pastor así, pues se hubiera quedado en la otra iglesia. El dinero de los diezmos es utilizado para pagar la electricidad de la iglesia local. Es utilizado para pagar el agua, el teléfono, el internet, la papelería, aseguranzas, la aseguranza de la iglesia, la aseguranza de la VEN. Es utilizado el dinero para
el ministerio de los niños, porque hay ministerio de niños y hay un fondo especial para cuando se hacen actividades para los niños. El dinero de los diezmos, o sea, hay un fondo que va ahí destinado ahí. También hay ministerio de jóvenes. Y también una parte es utilizada para el salario del pastor. Porque dice la escritura que aquellos que predican el evangelio, que vivan del evangelio. El dinero de los diezmos es utilizado también para pagarle a la secretaria, para pagarle a la persona que limpia la iglesia, para el mantenimiento de la iglesia, para el que corta la yarda, para el pago los pagos de la iglesia, para la copiadora donde sacamos todas estas copias que utilizamos, donde sacamos copias para el material para los niños, para los adultos. Yo no sabía que se paga una mensualidad por esa máquina que está ahí, una máquina grandota ahí para sacar copias. Yo no sabía eso. Me di cuenta hace unos 2 meses. Yo pensé que se compraba y ya, porque nosotros cuando estábamos en Amarillo compramos una chiquita así, ya nos quedamos con ella, pero hay que estarle comprando la tinta cada rato y nomás duraba 100 copias y se acababa. Pero la máquina copiadora se tiene que estar pagando una mensualidad. Los cantos, los boletines. ¿Usted recibió un boletín esta tarde? ¿Nomás tú, hermano? ¿Todos recibieron? Ahí lo tiene. Levante el boletín usted. Amén, ahí está el boletín. Pues esos boletines tenemos que comprarlos. Tenemos que sacar copias ahí. Oiga, pastor, pero es que yo no le estoy pidiendo que nos dé un boletín. Si no quiere, no me dé. Esa risa lo interpreta todo. Lo estamos dando para que la iglesia esté informada y tenga presentación. Si algo se descompone en la iglesia, tenemos que arreglarlo. Los instrumentos de la iglesia, hermano. Estos instrumentos nosotros los hemos comprado con dinero en nuestra bolsa, la guitarra, el bass, el piano los amplificadores. Y no le pedimos un 5 a usted. Para que la iglesia tenga alabanza, para que la iglesia tenga música, porque la iglesia necesita tener música y músicos. La iglesia, los leaks, los tiraderos de agua, cuando lleve, ahora apareció otro por allá, no acaban todavía con el tiradero de agua. ¿Sabía que el año pasado se robaron 3 unidades de aire acondicionado de allá atrás? ¿Cuántos sabían eso? 2, 3 personas. El hermano supo también. Y hay que reemplazar, hay que comprar esas unidades. Le hablé al hermano Elí, el hijo de la hermana a Lucía. Le dije, hermano, tuvimos un problema aquí, quiero que nos hagas aquí un favor bien grande. Te compramos el material, queremos que hagas un cerco ahí de varillas. Vino y trabajó toda la tarde y toda la noche. Toda la noche trabajó en la noche, soldando ahí. ¿Va, hermana? ¿Quién supo eso? El dinero de los diezmos, el dinero de las ofrendas es utilizado para todas esas cosas. Si tan solamente los creyentes pudiéramos unirnos como hacen los paganos, simplemente cumplir para el reino de los cielos, utilizar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ser fieles a Dios en eso. Créame que nuestras finanzas personales serían más bendecidas, las finanzas de la iglesia crecerían más y pudiéramos extendernos más, porque pudiéramos pagar un programa de radio
Yo cuando estaba en Amarillo tenía un programa de radio donde estaba predicando los sábados. Ahí predicó mi esposa también por un año. Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Yo le pido que se ponga de pie. Hablar de dinero en la iglesia no es fácil, menos que hable el pastor. Pero si no habla el pastor, nadie más va a hablar. Así que en esta tarde, hermano, yo le animo a que deje que Dios trate con usted. Gracias a Dios porque tenemos un trabajo. Gracias a Dios porque tenemos un lugar donde alabamos a Dios. Tenemos un lugar donde congregarnos. Pero sí tenemos un problema con el dinero.